Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Bienvenido o bienvenida al podcast de PsychoThink, el podcast, tu podcast de psicología y conocimiento personal. ¡Comenzamos! Hola de nuevo, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. En esta ocasión tenemos un podcast de preguntas y respuestas, preguntas que vosotros y vosotras me habéis hecho a través de la cuenta de Instagram, que si no me sigues te invito a seguirme, @psycho_think, THING, y a través del canal de YouTube, PsychoThink, todo junto y la G mayúscula. Lo voy a dejar en la descripción. Bien, como digo, son preguntas que vosotros me habéis hecho. Lo he preferido dividir en dos partes para que no sea tan extenso y así, pues bueno, interactuemos un poquito más. Vamos con la primera pregunta. Bien, la primera pregunta nos pregunta, mejor dicho, sobre el estrés y la influencia de los videojuegos. Esto es un tema que ya he hablado acerca de los videojuegos. Te invito a ver el vídeo que subí a YouTube. Hay dos partes. Pero bueno, vamos primero con el estrés. Tenemos que tener en cuenta, esta persona nos preguntaba sobre la importancia de manejar el estrés. Y quiero decir que experimentar estrés es algo completamente normal. De hecho, cualquiera de nosotros, en muchas circunstancias de nuestra vida, vamos a pasar por periodos de estrés y vamos a sentir estrés y ansiedad. Y no hay nada malo en ello, ¿vale? De hecho, lo que está ampliamente demostrado es que niveles tolerables de estrés, bien sea a nivel cognitivo, a nivel deportivo, a nivel laboral, nos van a ayudar un montón a desempeñar con éxito estas tareas. Como digo, son niveles tolerables. ¿Esto qué implica? Te estarás preguntando. Bien, que sea tolerable implica que tú tengas unas habilidades, unas herramientas para desenvolverte eficazmente en esas situaciones. Te pongo un ejemplo. Si tú estás en un trabajo en el que en un mes o en 2 meses tienes muchísima cantidad de trabajo porque hay muchos proyectos, hay muchas tareas, hay que presentar informes y tú eres bueno haciendo esto, se te da bien, te organizas bien, pues toda esta carga de trabajo te puede estimular, ¿vale? Y hará que te desenvuelvas bien. Ahora, ¿qué ocurriría si a ti no se te da bien realizar presentaciones, tardas mucho, tardas tiempo en escribir o se te da regular? Pues que esta carga de trabajo extra que tienes te va a superar, te va a sobrecargar. Y es ahí cuando vienen o pueden aparecer los problemas o el problema. Que estos niveles de estrés superan tus límites y recursos de los que te estaba hablando. Es aquí cuando pueden aparecer problemas a nivel hormonal, a nivel físico. Te puede costar concentrarte, te puede costar dormir, te levantas muy cansado, estás irritado, ¿bien? Entonces, es importante que aprendamos a manejarnos con el estrés, a desenvolvernos con el estrés, a resolver eficazmente ciertas situaciones, ¿vale? Quiero que te quede claro que es importante que cuando hablamos de estrés, hablamos de pasar periodos largos, prolongados, con un estrés mantenido. No un día, o unos días, o incluso una semana, o incluso varias semanas. Hablamos de meses sí, de muchas semanas de trabajo, de varios problemas, de situaciones muy cambiantes, muy estresantes, entonces, que son mantenidas y nos superan, ¿vale? Pero, como te digo, si te fijas en las claves que te he dicho, pues me siento irritado, me cuesta dormir, concentrarme, etcétera, etcétera. Si la respuesta a estas preguntas es sí, pues bueno, sí que podemos empezar a hablar de estrés y sin duda conviene manejar. Y en muchos casos la meditación, la relajación, la terapia psicológica te va a ayudar, por supuesto. Bien, continuamos con videojuegos. Esta formaba parte de la primera pregunta. Bien, en esto no me voy a enrollar mucho porque para eso ya hice el vídeo y te remito a ese vídeo porque lo expliqué detenidamente. Pero sí que quiero remarcar que la influencia de los videojuegos va a depender de la gestión que se haga del mismo, ¿vale? Es decir, un videojuego, una gestión adecuada del videojuego, una gestión saludable, puede tener un impacto muy positivo en el desarrollo de un niño, una niña o una persona adulta incluso.
De hecho, está muy demostrado que los videojuegos bien gestionados estimulan el aprendizaje, potencian la concentración, la memoria, el razonamiento, la coordinación visual y motora. Entonces, son muchas las habilidades y aptitudes que nos ayudan o nos refuerzan. Lo que implica que, pues bueno, haya que hacer una gestión adecuada del mismo videojuego. Cuando la gestión es descontrolada, se juega sin límites, no se supervisa, se prioriza esa actividad de ocio de videojuego frente a otras de la vida de la persona, pues es cuando podemos hablar de, en estos casos, de adicción a los videojuegos, y sobre todo cuando aparecen consecuencias negativas en la vida de la persona y la persona se mantiene en el juego. ¿Bien? Bueno, vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta es un tema complicado. Bueno, nos dicen: ¿cómo superar mis miedos o inseguridades? Porque me pongo mucho en el papel de víctima. Bien, esta pregunta y varias de las que siguen son un poquito complejas de responder, porque son preguntas que la respuesta es muy individual, ¿vale? Va a depender por completo de la persona. Dar ciertas pautas, tips, consejos en estos temas no es una buena opción, porque si cogemos una lista de, pues, hay que hacer esto, esto, esto y esto, y lo otro también hay que hacerlo, y esto también, porque lo he leído en X sitio o lo he escuchado de X persona. Puede que a ti te sea de utilidad, pero a otra persona no. Y si a ti o a la otra persona no es de vuestra utilidad y vuestro problema persiste, es probable que aparezcan consecuencias negativas, frustraciones por no superar la situación y haber puesto las esperanzas en, pues en una persona o en algo que has escuchado, ¿vale? Entonces, como digo, la clave para responder a estas preguntas que siguen es un tratamiento, un trabajo psicológico individualizado, ¿vale? Para poder tener en cuenta las características de la persona, de su entorno, del contexto, de qué le influye, de en qué es bueno, en qué se le da no tan bien, ¿vale? Para tener todo su equipaje y ponernos manos a la obra. Pero sí me parece interesante que hablemos acerca de cómo surgen estas inseguridades o cómo se implantan en nuestras vidas, ¿vale? Aunque no se deban a causas, ¿vale? A causas únicas. Sí que podemos hablar de visiones, cuando hablamos de miedos o inseguridades, de visiones distorsionadas de la realidad, ¿vale? Es decir, esta persona con inseguridades, en cierto modo, ve su realidad de una manera sesgada. Como si se pusiese unas gafas de una persona que es miope, si esta persona no es miope. O si usa gafas, pues gafas de otra persona. Pues va a ver el mundo no tan bien como con sus propios ojos o sus propias gafas, ¿vale? Lo ve distorsionado y, en cierto modo, bajo una lupa pesimista. Entonces, ¿cómo puede surgir o cómo ha podido surgir este miedo o inseguridad? Para esto, algo que nos va a explicarlo muy bien es la profecía autocumplida, que dentro de poco subiré el podcast. Pero tenemos que pensar en que esta persona en el pasado se enfrentó seguramente a una situación a la que actualmente teme o le genera inseguridad, y al no tener cierto éxito, bien por cómo procesó la información, el aprendizaje que realizó o bien los mensajes que recibió de su entorno, su familia, amigos, etcétera, interiorizó que no era bueno en eso. Aprendió a, pues no tengo que hacerlo para no experimentar este malestar que estoy sintiendo ahora mismo, ¿vale? Es el primer paso para que empiece a surgir un miedo o una inseguridad. Como consecuencia de este aprendizaje, la persona, pues para no sufrir, se mantiene en su zona de confort. Una zona donde no sufre y está tranquila. Para superar este miedo, pues lógicamente hay que poco a poco salir de esa zona de comodidad. Pero como digo, esta salida de la zona de comodidad se hace gracias a un trabajo psicológico completamente individualizado, bien pautado y poco a poco adquiriendo herramientas y habilidades para relacionarnos mejor con estos miedos. ¿Bien? Bueno, espero que haya ayudado el entender un poquito cómo surgen estos miedos. Como digo, en el podcast de la profecía autocumplida lo subiré y hablaremos ampliamente. Bien, vamos con la tercera y última pregunta de este podcast.
Bien, la tercera pregunta esta persona nos hablaba acerca del duelo tras una ruptura. De nuevo, es una pregunta que, pues bueno, hay que individualizar completamente porque no son iguales todas las rupturas, todos los duelos, cambia mucho según el tipo de duelo que sea, si es un duelo patológico, un duelo que sea complicado, perdón. Me gusta más llamarlo así. Patológico suena muy, muy grave, ¿no? Pero bueno, tenemos que pensar en que, pues bueno, todas las rupturas, todos los duelos son difíciles de asimilar, ¿vale? De hecho, la química del amor, la química que se produce, las hormonas y neurotransmisores que se liberan cuando nos enamoramos, son muy parecidas, es el mismo proceso fisiológico y neurológico asociado a una adicción, a una droga, y por lo tanto nos hace en cierto modo estar enganchados a esa persona, ¿vale? Con muchísimas comillas esto. Como decía, cualquier persona que haya pasado por una situación parecida sabe que una ruptura es difícil. ¿Y por qué? Pues tenemos que aceptar muchas cosas, que la persona no volverá, que rehará su vida, que esos momentos han quedado en el pasado y que no queda otra opción que continuar, ¿verdad? Bien, muchas personas tienen dificultades para sobreponerse a esa ruptura debido a múltiples causas, ¿vale? Por eso hay que individualizar tanto. Podemos hablar de pocas habilidades sociales, de déficit de autoestima, de problemas laborales extra después de esto, problemas añadidos por la ruptura, complicaciones a nivel legal, o bien porque se han separado y hay pisos que vender, o bueno, infinidad de motivos. Y además también hay que entender que toda ruptura o proceso de duelo sigue un proceso y tiene sus tiempos. Esto es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces caemos en el error de, vale, ha habido una ruptura y enseguida quiero estar bien. Y no, realmente es momento para estar mal, ¿vale? Para conectar con esa emoción negativa, ver por qué estamos mal, analizarlo, trabajarlo y, poco a poco ir reincorporándonos. Tenemos que asimilarlo. Pero, sin duda, algo que va a ayudar en gran medida es un alejamiento respecto a la otra persona, ¿vale? Lo que no se puede mantener es el contacto, la frecuencia de ver a esta otra persona, porque va a ser más difícil asimilar esta ruptura. Sí que me gustaría que entendieseis que, todos los procesos de duelo, de pareja, siguen unas etapas que, por supuesto, no son lineales, pero nos pueden orientar un poquito. Primero, siempre hay una fase de negación en la que no queremos aceptar esa pérdida, y posteriormente hablaremos de una fase de ira, ¿vale? Una fase en la que sentimos rabia hacia la otra persona, nos cuestionamos muchas cosas y lo hacemos con una emoción muy, muy fuerte, muy intensa de ira, de rabia, enfado, que, y esto es lo importante, si la mantenemos, si no lo gestionamos adecuadamente, nos puede sobrecargar. Bien, una emoción muy intensa, ¿vale? Tenemos que imaginarnos que todas las emociones, ¿vale? Y esto vamos a hacer un pequeño parón para hablar de una emoción, de inteligencia emocional. Todas las emociones siguen una forma de curva o de forma de ola de mar. Imaginaos una ola de mar, ¿vale? Esta ola, cuando llega a su pico más intenso, es cuando más fuerza tiene, pero poco a poco va bajando de intensidad hasta que desaparece. Una emoción funciona igual. Si una emoción está mantenida mucho en el tiempo, es muy intensa y agota, ¿vale? Por esto decía que esta intensidad emocional de rabia nos puede agotar si lo mantenemos tanto en el tiempo y se está complicando ese duelo. Bien, a esta fase de ira, de rabia, le sigue una fase de negociación, una fase de depresión y por último, la fase de aceptación. ¿Vale? Como digo, no son etapas lineales, de hecho puede solaparse o incluso volver al anterior, pero nos pueden orientar un poquito para entender un proceso de duelo, ¿vale? Bien, vamos a dejar este podcast por aquí, porque he preferido responder a 3 preguntas. Quiero que nos quedemos con conceptos clave de este podcast. En primer lugar, el último que hemos visto, el concepto de estas fases en un duelo de pareja.
el concepto de emoción como ola de mar y que esa intensidad mantenida del tiempo, sin duda, si no lo gestionamos adecuadamente, nos puede agotar y, en cierto modo, limitar en nuestra vida. Bien, también hemos hablado en la segunda pregunta sobre los miedos o inseguridades. Acuérdate del proceso de formación de un miedo. Y en la primera pregunta quiero que lo que te quede claro es pues eso, la influencia de la gestión adecuada del videojuego y la gestión adecuada de ese estrés como respuesta que nos puede servir, pero sin duda hay que aprender a gestionar. Bien, lo dejamos por aquí, no me enrollo más. Como siempre digo, si te ha gustado, por favor, te agradezco mucho tu manita arriba, tanto en iVoox como en YouTube. No olvides suscribirte si te ha gustado, en compartirlo y puedes seguirme a través de mis redes sociales, Instagram, psico_zin, en YouTube, psicozin, G mayúscula al final. Y si quieres contactar, puedes hacerlo a través de las redes o por el correo electrónico davidpsicólogo2393@gmail.com o a través de la web www.psicocin.com. Un saludo y hasta la próxima. Cuídate mucho.